Bueno, nosotros todos sabemos que Dios es poderoso. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero el poder de Dios radica no solamente en quitarnos una enfermedad o darnos prosperidad económica. Todos sabemos que todo lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer. Pero hay cosas donde se manifiesta el poder de Dios. Como vemos, cuando una persona ha cambiado su condición, que ya no es lo que era antes, ahí es donde se refleja el poder de Dios más vivamente que nosotros podemos ver. Cuando una persona que era pecadora comienza a caminar en los caminos del Señor, en obediencia a la palabra de Dios. Bueno, y precisamente hoy vamos a ver en qué consiste cómo podemos nosotros combatir las tentaciones con base en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra arma, nuestro instrumento para poder llevar ese camino de santidad en el cual nosotros estamos cuando conocemos de su palabra. El tema de hoy es cómo resistir a las tentaciones. Y ojo, solamente podemos resistir a las tentaciones con la ayuda del poderoso Espíritu Santo. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que sin mí, o sea, sin Él, nada podemos hacer. Por mucha fuerza de voluntad que nosotros le pongamos, por mucho voluntad, pensamiento positivo que nosotros tengamos de no caer en tentaciones, vamos a sucumbir porque nuestra naturaleza carnal nos lleva a pecar. Y solamente podemos resistir a las tentaciones con la ayuda del poderoso Espíritu Santo. Y precisamente en el día de hoy vamos a ver cómo vamos a resistir las tentaciones con base en la ayuda del poderoso Espíritu Santo. Para lo cual los invito a que abran su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Es un versículo muy conocido por todos y que cada vez lo oigo recitar en muchas partes que se predica la palabra de Dios y entre muchos cristianos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Entonces vemos que este versículo nos está diciendo que Dios es bueno. Todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, que se dan en nuestra vida, son permitidas por Dios. Entonces, si todas las cosas son permitidas por Dios y si Dios es bueno, todo será para nuestro bienestar. ¿Pero será para el bienestar de todos? No, ¿verdad? Es para aquellos que aman a Dios. Dice, aquellos que le aman. ¿Quiénes son los que aman a Cristo? Los que le obedecen, porque el amor a Dios se demuestra en la obediencia. Nuestro Señor Jesucristo dijo, si me ama, obedece mis mandamientos. O sea que el verdadero cristiano, la verdadera persona que tiene amor a Dios, se refleja en su obediencia a la palabra. Así como el buen hijo era que obedece demuestra su amor al Padre en obediencia a los deseos del Padre, así nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Entonces, Romanos 8:28 está destinado a aquellas personas que obedecen, aquellas personas que han nacido de nuevo, aquellas personas que son salvas, aquellas personas que han sido salvas por esa promesa de salvación que Dios nos ha dado y que hacen parte de los planes de Dios. Entonces, Dios es bueno para aquellas personas que son salvas, aquellas personas que han aceptado a Cristo como su Salvador. Y que sabemos que esa salvación no es por nuestras buenas obras. La salvación sí es por buenas obras, pero no las nuestras, sino las que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Nuestra salvación es por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario y por la misericordia de Dios. No para que podamos hacer buenas obras. Nosotros cuando somos salvos ¿de qué? De nuestra vana manera de vivir, para que podamos hacer buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras que nosotros podemos hacer? Obedecer sus mandamientos, obedecer la ley moral de Dios. Solamente cuando hemos nacido de nuevo podemos obedecer la ley moral de Dios, que debemos cumplir esa ley. Y si fallamos, pues nuestro Señor Jesucristo dice que si alguno ha pecado, se refiere a los salvos, a los cristianos, a los que obedecen, a los que aman la palabra de Dios, a los que lo obedecen en todo momento. Si alguno ha fallado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, el justo. Así nos lo dice 1 Juan 2:1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, nosotros cuando somos salvos, hemos experimentado un nuevo nacimiento, es que somos nuevas criaturas, porque somos nuevas criaturas para que cumplamos la ley de Dios, pero no somos salvos por cumplir la ley de Dios, sino somos salvos, cumplimos la ley de Dios como consecuencia de ser salvos, porque la salvación no es por nuestras buenas obras, sino por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, para que cumplamos la ley moral. Y si fallamos, pues tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro abogado. O sea, que este versículo de Romanos 8:28 está destinado a aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Así como dice Efesios 2:10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? El cumplir los mandamientos de la ley moral.
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros podemos obedecer la ley de Dios, la ley moral de Dios, cuando cumplimos, cuando amamos, cuando obedecemos a nuestro Señor Padre Celestial a través de su palabra. Y en Tito capítulo 3, verso 5 nos lo confirma, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces vemos que este versículo de Romanos 8:28 está destinado a aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento, a aquellos que obedecen, a aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Sabemos que Dios en su perfecta bondad, todas las circunstancias, Él obra en medio de todas las circunstancias para que seamos salvos. Él nos ayuda en nuestra debilidad, nos manda pruebas. Las pruebas son necesarias porque con las pruebas nosotros ejercitamos la fe y podemos nosotros tener paciencia, porque la paciencia se gana en medio de la tribulación, en medio de las pruebas. Sin tribulación, sin prueba, no podemos nosotros dar como fruto la paciencia, que es la que podemos dar nosotros cuando el Espíritu Santo vive en nosotros. Porque la consecuencia de las pruebas es la paciencia, que la única forma de obtener la paciencia es a través de las pruebas. En Santiago 1, verso 2 nos dice, hijitos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que de la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, que cuando nosotros Dios nos prueba es para darnos paciencia, para que aprendamos a dar frutos en el Espíritu Santo, confiando en Dios, que Dios todo lo que permite en nuestra vida es para nuestro propio bien, pero solamente es para el propio bien de aquellos que aman a Dios, aquellos que obedecen a Dios, aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento. Pero también Dios permite las tentaciones, Dios nos manda las tentaciones, pero las permite en nuestra vida. ¿Por qué vienen las tentaciones en nuestra vida? Porque Dios permite que a través de las tentaciones nos fortalezcamos en esas áreas que somos débiles. Ahí es donde vienen las tentaciones, porque cada uno va a ser tentado en sus partes débiles. Cuando estamos con hambre, cuando estamos en premura, cuando estamos en enfermedad, van a venir las tentaciones para que hagamos las cosas a nuestra manera. Pero Dios nos da la fortaleza y nos muestra la salida. Ahora, ¿cómo Dios nos fortalece en medio de las tentaciones? A través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mueve en nosotros y nos da esa fortaleza, ese poder para poder salir adelante en medio de la tentación. Y también nos muestra la salida por su palabra. A través de la palabra de Dios sabemos que la oración y la paciencia son las únicas herramientas que nosotros tenemos para vencer la tentación. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles, velad y orad para que no caigan o no entren en tentación. O sea, que para poder salir de la tentación tenemos que estar apercibidos y en oración, para que no caigamos en esta tentación. Y en Romanos 10:13 nos dice, no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y justo, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino también juntamente con la tentación da la salida para que podáis soportar. Y la salida viene a través de la lectura de la palabra. Por eso los exhorto a que siempre leamos la palabra de Dios, porque en la palabra está la salida para la tentación. Y en la oración, la llenura del Espíritu Santo con el que nosotros podemos dar fruto de paciencia para poder resistir también la tentación. Entonces, son situaciones permitidas por Dios, tanto la prueba como la tentación. La prueba viene de parte de Dios, porque la prueba es una forma de ejercitar nuestra fe. Es como el gimnasio de Dios. Dios permite muchas pruebas en nuestra vida para que fortalezcamos la fe. Ahí es la forma de nosotros ejercitar la fe. Y el origen es demostrar el poder de Dios a través de las pruebas. Dios quiere que nosotros demos frutos de paciencia, de fruto del Espíritu Santo a través de las pruebas. Las pruebas demuestran nuestra firmeza de algo, precisamente en la que somos débiles. Dios nos va a probar, porque la prueba siempre apunta a la fe, para que tengamos fortaleza y podamos mantenernos en fe, firmes en la fe, a pesar de las adversidades. Porque el fin de la fe es la salvación de nuestras almas. Ese es el objetivo de la fe. La fe es para la salvación de nuestras almas. Y precisamente nuestra fe, como es más valiosa que el oro refinado, va a ser probado. Así como el oro es probado a través del horno, a través de la candela, nuestra fe va a ser probada a través de las tribulaciones, a través de las pruebas. Esa es la forma como Dios permite las pruebas de nuestra vida, para fortalecer nuestra fe, porque es el gimnasio de Dios para que nosotros aprendamos a depender de Dios.
Pero también Dios permite las tentaciones. Las tentaciones no vienen de parte de Dios porque las tentaciones atacan a la fe, apuntan a derribar nuestra fe. Entonces no vienen de parte de Dios, pero son permitidas por Dios. Son ataques de la fe. Las tentaciones podríamos decir que es una invitación a pecar, a hacer las cosas a nuestra manera, a evadir la obligación de obedecer la palabra de Dios, a dudar inclusive hasta de la palabra de Dios. Muchos dudan de la palabra de Dios y quieren hacer las cosas a su manera. Eso es fruto de las tentaciones, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. Las tentaciones provienen de nuestros enemigos. Sabemos que tenemos 3 clases de enemigos, pero que se dividen en 2 grupos. El primer grupo de las tentaciones son el grupo interno, que es nuestra propia concupiscencia, nuestra maldad, nuestra inclinación a hacer lo malo. Nosotros tenemos una inclinación a pensar mal de las personas, a hacer mal las cosas, a desobedecer la palabra de Dios. Por eso en Santiago 1:3 nos dice, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, que la maldad está en nosotros. Entonces tenemos que dominar a ese enemigo grande que tenemos, que es nuestra propia manera de ser, nuestra propia manera de pensar, nuestra naturaleza carnal, que es una máquina de ídolos. Nosotros fabricamos ídolos a toda hora, inclusive siendo cristianos todavía seguimos fabricando ídolos. Algunos ven ídolos en la alabanza, creen que en la alabanza pueden salir adelante con cualquier situación que se les presente. Algunos inclusive van a la iglesia solamente por la alabanza. Algunos van a la iglesia por muchos motivos diferentes de buscar de Cristo. Nosotros todo lo que hagamos tiene que ser para honrar a Cristo. Cualquier cosa que nosotros hagamos que no sea para honrar a Cristo, podríamos decir que estamos ante un ídolo. Entonces tenemos que hacer todas las cosas para honrar. Todo lo que hagamos, ya sea comer, cantar, alabar, leer la palabra de Dios, todo tiene que ser para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier cosa que nosotros hagamos que no sea para la honra de Él, podríamos decir que es una idolatría. Estamos con un ídolo dentro de nosotros. Pero tenemos otros enemigos, 2 enemigos también externos, que también son grandes, pero no tan grandes como el enemigo interno, que es nuestra propia inclinación a pensar mal, a hacer las cosas malas, a pensar mal de la gente. Tenemos 2 enemigos externos. El primer enemigo externo que tenemos es el mundo que nos inclina a hacer las cosas a nuestra manera. Por eso en Santiago 4:4 nos dice que no nos hagamos amigos del mundo, porque el que se hace enemigo del mundo, o sea, que hace las cosas que el mundo hace, se constituye en enemigo de Dios. Pero también tenemos otro enemigo, que es Satanás. Satanás nos dice, 1 Pedro 5:8, dice, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que de los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, que nosotros antes de conocer el Evangelio, antes de conocer a Cristo, antes de entregar nuestra vida a Cristo, antes de que Cristo sea nuestro Señor y Salvador, nosotros éramos esclavos de Satanás. Ahora no somos esclavos, somos perseguidos por Satanás, y siempre Satanás va a estar atacándonos de una u otra forma, pero para que pequemos. No para infundirnos miedo, ni terror, ni mucho menos. Es para que pequemos, para que desobedezcamos la palabra de Dios. Satanás, su función no es hacernos tener miedo, su función es hacernos caer, que no obedezcamos la palabra de Dios. Ese es el objetivo de Satanás. Él quiere derribar nuestra fe. Nos ataca, y los ataques de él son ataques directos a la fe. Es decir, nos ataca a través de tentaciones, que dudemos de la palabra de Dios, que dudemos de la confianza que debemos tener en Dios, que dudemos de la protección que Dios nos ha dado. Ese es el objetivo de Satanás, tumbar nuestra fe, invitarnos a pecar, hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos que luchar contra él, pero luchamos no con nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo, el cual nos da valentía, nos da fortaleza para seguir adelante. Pero tenemos que estar apercibidos. Satanás nos va a tentar, nos va a poner piedras de tropiezo en nuestro camino. Ya no somos esclavos de él, anteriormente éramos esclavos. Todo lo que él ponía en nuestra mente lo hacíamos, ahora no, ahora ya no somos esclavos de él, pero él nos va a poner zancadillas en este caminar para que dudemos de la palabra de Dios, para que creamos más en nuestra propia sabiduría, nuestra forma de resolver los problemas antes que obedecer la palabra de Dios. Ya no somos sus esclavos, pero sí nos va a atacar. Por eso la palabra de Dios nos dice que seamos sobrios, que estemos apercibidos, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y a quien quiere devorar es a nosotros. Ya los que no son cristianos ya están devorados por él, son esclavos de él. Él quiere devorar a los que no son cristianos, a los que son cristianos, a los que se han convertido a la palabra de Dios, los que son obedientes a la palabra de Dios, pero no para que tengan miedo de Satanás, sino para hacernos pecar, para que desobedezcamos la palabra de Dios. Ese es el objetivo de él. Pero cuando nosotros somos tentados,
ese punto donde somos tentados, ¿qué indica la tentación en nuestra vida? Revela nuestros puntos débiles, revela nuestro egoísmo y revela cuáles son nuestros ídolos. En los ídolos que nosotros teníamos, ahí nos van a hacer tentar. ¿Cuáles eran los ídolos que teníamos anteriormente? De pronto, amistad con la música mundana, que nos lleva muchas veces a pecar, al adulterio, a la fornicación. De pronto con el alcohol, de pronto con la lujuria, con la fornicación, con los malos pensamientos, el hablar mal de otra persona, el chisme, la calumnia, la injuria. Ahí nos pueden tentar. En los ídolos que nosotros teníamos, en esos deseos egoístas que anteriormente teníamos, ahí es donde vamos a ser atacados en la tentación. Y cada uno de nosotros tiene puntos débiles diferentes al otro. O sea, de pronto para alguno la tentación puede ser el cigarrillo, para el otro pueden fumar el lado de él, no lo va a tentar. Para otro puede ser el alcohol, para otro puede ser la lujuria, para otro puede ser el chisme, para otros puede ser el hablar mal de otra persona, para otros puede ser la murmuración, para otros, bueno, en fin, cada uno tiene sus propios puntos débiles, diferentes al otro. O sea, lo que es tentación para uno, de pronto no es tentación para el otro y a la inversa. Así que nosotros tenemos que estar apercibidos de nuestros puntos débiles. En esos puntos débiles vamos a ser tentados nosotros. Y vamos a ser tentados siempre, siempre vamos a ser tentados. Así que por eso tenemos que velar y estar apercibidos, porque Satanás va a utilizar esos puntos débiles nuestros para tratar de hacernos caer. Tenemos que estar apercibidos. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que tenemos apercibidos, porque Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y a los que quiere devorar es a nosotros los cristianos. Así que estemos apercibidos. Ya no somos esclavos de Satanás, pero somos, digamos que el punto blanco de ataque de Satanás son los cristianos. Ahí él quiere que nosotros nos derribemos en la fe, que dudemos en la palabra de Dios, que hagamos las cosas a nuestra manera, o que sucumbamos a las tentaciones para poder otra vez devorarnos como estábamos anteriormente en sus fauces. Ahora, ¿cuál es la fórmula para salir de las tentaciones, para que seamos protegidos por parte de Dios de las tentaciones? Tenemos que andar en el Espíritu. ¿Y qué significa andar en el Espíritu? La palabra de Dios nos dice en Gálatas 5:16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí vemos que nos está dando la definición. Andar en el Espíritu es no andar conforme a nuestros deseos, sino conforme a los deseos de Dios. Eso es lo que significa andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es someterse al control, a la guía y a la influencia del Espíritu Santo, antes que nuestras pasiones y deseos, dominar nuestras pasiones y nuestros deseos. El autocontrol, tenemos que desarrollarlo, empezar a desobedecer los deseos de la carne, esa inclinación a hablar mal, a pensar mal de la gente, tenemos que dominarla, porque ese era un ídolo que anteriormente teníamos. Tenemos que empezar a desobedecerlo, a desobedecer la carne para obedecer a Dios. Acuérdense que Dios no quiere que murmuremos, no quiere que hablemos mal de otras personas a sus espaldas. Si tenemos algo contra alguien, dígaselo de frente, llámelo, pero sin intención de buscar peleas ni contienda, sino para buscar arreglar la amistad entre las personas, porque Dios quiere que tengamos paz todos y cada uno con nosotros. Pero nunca hablar mal de otra persona por detrás, porque eso es murmuración. Y Dios detesta la murmuración, Dios detesta la calumnia, Dios detesta todo lo que tenga que ver con hablar mal de otra persona a sus espaldas. Si tiene algo contra una persona, dígaselo de frente, pero no murmure, porque la murmuración es pecado para ante los ojos de Dios. En Hebreos 12:4 nos dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es decir, que tenemos que soportar la disciplina de Dios. Cuando nosotros hacemos cosas indebidas ante los ojos de Dios, Dios nos manda disciplina. Tenemos que soportar la disciplina para que podamos dar frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? La Biblia nos dice, ¿verdad? Mansedumbre, templanza, paz, paciencia, benignidad, bondad. Contra tales cosas no hay ley. Y solamente eso lo podemos dar cuando andamos en el Espíritu, Dios nos da libertad de la ley del pecado, pero a través de la resistencia a las tentaciones que nos llevaba a la muerte. En Romanos 8:1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí está qué significa andar en el Espíritu. Mire, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha liberado la ley del pecado y la muerte. Entonces, la ley del Espíritu es andar conforme a los deseos de Dios, es obedecer la palabra de Dios y dejar de obedecer la ley de la carne. Empezar a desobedecer los deseos de la carne, someterse al control, la guía y a la influencia del Espíritu Santo. Eso es lo que significa andar en el Espíritu. Y otra herramienta o otra fórmula para resistir las tentaciones es luchar contra nuestros propios deseos egoístas, oponerse al actuar contra las personas, a desobedecer la palabra de Dios, a hacer las cosas a nuestra manera. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y creemos que es lo mejor, pero no es lo mejor. Siempre la mejor solución que nosotros podemos tener es actuar conforme a la palabra de Dios.
Tenemos que dominar nuestros deseos, nuestras pasiones con base en la obediencia de Dios. Tenemos que actuar conforme a la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Timoteo 6:11 nos dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla. La buena batalla no se pelea contra Satanás, se pelea contra nuestros propios deseos egoístas. Dice: echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es decir, que tenemos que oponernos a nuestros deseos egoístas. Eso significa luchar la buena batalla. También tenemos que luchar contra las instigaciones de Satanás. Ya no somos sus esclavos, pero él nos va a atacar. Satanás nos va a atacar. O sea, pero no le tengamos miedo, un miedo así como terrorífico de que si se va a aparecer Drácula, se va a aparecer una bruja que nos va a hacer coger miedo. No, Satanás, la función de él es hacernos pecar. No es que tengamos miedo y que se nos va a aparecer a medianoche y durmamos con un crucifijo en la cabeza, ni mucho menos. Sino la función de él es hacernos caer, hacernos pecar. Tenemos que escapar de él, estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo y no nos sometamos otra vez a la esclavitud en la que antes vivíamos. ¿Y qué tenemos que hacer contra las instigaciones de Satanás? Huir. Huir es la única forma. El mundo dice que huir es una forma de cobardía. En el cristianismo huir es una forma de valentía. Acuérdense de lo que le pasó a José, ¿verdad? Que la mujer de Potifar quería seducirlo y él quiso, salió corriendo, huyó. Para muchos dirán que huir es una cobardía. En el cristianismo huir es un síntoma, es un sinónimo de valentía. Huyamos a las tentaciones, huyamos a las cosas que nos pueden hacer caer. Si usted es débil en algún área de su vida y se le presentan esas condiciones, huya de ahí, salga de ahí corriendo. Ese es demostrar la valentía. Alejarse de la tentación es el acto más grande de valentía que nosotros podemos hacer. Entonces, huya de las tentaciones, huya de los ataques de Satanás. No se deje sucumbir. Aléjese de todo lo que nos aleja de Dios. Lo que nos aleja de Dios, tenemos que alejarnos nosotros. ¿Y qué es lo que nos aleja de Dios? El odio, el resentimiento, la lujuria, la falta de perdón nos aleja de Dios. Tenemos que perdonar. Por eso el perdón no es una opción para el cristiano, es una obligación. Cuando nosotros odiamos nuestro corazón, cuando no queremos perdonar, estamos desobedeciendo a Dios. Le estamos dando lugar a Satanás. Cuando tenemos falta de perdón, tenemos que perdonar. Así la persona no nos pide perdón, nosotros tenemos que perdonarlo. Vea, cuando nosotros perdonamos a una persona, nos liberamos, somos nosotros. La otra persona seguirá su vida si nosotros la odiemos, no la odiemos, si nos dejamos pensar. Quienes nos liberamos somos nosotros cuando perdonamos a la persona. Así que la mejor opción que puede tener un cristiano para pelear contra Satanás es perdonar. Cuando usted perdona, usted se libera del acecho de Satanás. Cuando usted deja la idolatría, cuando deja todas las cosas que lo pueden apartar de Dios, cuando usted hace cosas para su propio beneficio, para su propio orgullo, para que lo vean, eso significa idolatría. Nosotros no hacemos las cosas para que nos vean, lo hacemos porque Dios se merece lo mejor. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Dios, por obediencia a Él, hacer las cosas bien. Así no nos vean con buenos ojos, no importa, nosotros hacemos las cosas no para que nos vean, sino para la gloria de Dios. Por eso el apóstol nos decía, hacer todo para la gloria de Dios, ya sea que coma, que disfrute, que trabaje, todo lo que tú hagas tiene que ser para la gloria de Dios, no para que te vean como buena persona. Si usted hace una cosa para que lo vean como buena persona, eso es idolatría, eso es orgullo. Tenemos que hacer todo para la gloria de Dios, para que se refleje la vida de Cristo en nosotros, para que digan, esa persona es cristiana, mira lo que hizo. No para que lo vean, sino para que vean la gloria de Dios en nosotros, para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos siempre tiene que ser para la gloria de Dios. Si nosotros hacemos algo para nuestra gloria, para que nos vean como buena persona, eso se llama idolatría. Tenemos un ídolo. ¿Cuál es el ídolo? El orgullo. Ese de orgullo tenemos que derrocarlo. Todo lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. En 2 Corintios capítulo 2, verso 10 nos dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo sé que he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás, fíjense ustedes cómo Satanás trabaja a través de la falta de perdón. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La falta de perdón es una maquinación de Satanás. Nosotros no queremos perdonar, es Satanás que nos está atacando, nos arruga el corazón, nos aprieta el corazón para que no perdonemos. Si usted no perdona, se está dejando atacar por Satanás, se está dejando vencer por Satanás. Tenemos que perdonar. Cuando nosotros perdonamos a alguien, estamos dándole por la cabeza a Satanás. El perdón demuestra nuestra obediencia a Dios. Pero si nosotros no queremos perdonar, oye, estamos haciendo lo que Satanás quiere, que nosotros no perdonemos. Que nosotros vivamos en amargura, que andemos con odio, con resentimiento, con falta de perdón. Eso es idolatría porque al final es orgullo. La persona que no quiere perdonar es orgullosa. Y el orgullo es idolatría. Es un pecado delante de los ojos de Dios.
tenemos que perdonar. Y vuelvo y repito, el perdón no es una opción para el cristiano, es una obligación. Tenemos que perdonar, porque si nosotros no perdonamos al que nos ofende, Dios no nos va a perdonar todas las ofensas que hemos hecho contra Él. Porque nosotros desde que nacimos hemos estado ofendiendo a Dios con nuestras acciones. Y en Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Someternos a Dios es la mejor forma de combatir a Satanás. Usted quiere pelear contra Satanás, sométase a obedecer la palabra de Dios. Si Dios te dice, perdona, oye, te estás saliendo del lazo, del yugo de Satanás. Si Dios te dice que dejes de murmurar, que dejes de hablar mal de la gente, te está saliendo del yugo de Satanás si tú lo obedeces a Dios. Entonces tenemos que someternos a Dios y Satanás huye en nuestra vida. Pero si nosotros seguimos murmurando, haciendo cosas indebidas, haciendo las cosas por orgullo, no perdonando, estamos sometidos. Eso demuestra que estamos sometidos, estamos bajo el dominio de Satanás si no perdonamos, si seguimos calumniando, si seguimos hablando mal de la gente, si seguimos con resentimiento. Eso significa que somos orgullosos, que tenemos todavía el orgullo vivo en nuestra vida y eso tenemos que darle muerte, sepultura. También no solamente tenemos que luchar contra las instigaciones de Satanás porque ya no somos sus esclavos, no solamente tenemos que luchar contra nuestros deseos egoístas, tenemos que luchar contra los ídolos que están en nuestro corazón. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es una imagen que nosotros podemos tener en nuestra vida, en nuestro corazón, al que nos sometemos, al que lo obedecemos. Ese es un ídolo ante los ojos de Dios. Un ídolo no es una imagen. Muchos confunden imagen con ídolo. No, una imagen puede ser un ídolo, pero no toda imagen es ídolo. Cuando una imagen se convierte en ídolo, cuando lo obedecemos, cuando la adoramos, cuando nos sometemos a ella, es una imagen que se convierte en un ídolo. Pero hay muchas imágenes que no son ídolos, cuando no se adoran, cuando simplemente son síntomas de incredulidad que necesitamos ver para creer. Hay muchas personas que necesitan ver un crucifijo para saber que están adorando a Dios, para poder dirigir la oración a Dios. Pero eso no quiere decir que sea idolatría. Idolatría es si se somete a ese ídolo, a esa figura que tiene ahí. Pero si esa figura simplemente le está recordando a Cristo como Salvador, a Cristo que murió por sus pecados, a Cristo que nos redimió, eso no es un ídolo, es simplemente una figura que le está recordando a Cristo, pero demuestra algo de incredulidad que necesitamos ver para creer. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo a Tomás, porque vistes, has creído, dichoso aquellos que creyeron sin ver. Dios quiere que creamos sin necesidad de figuras, sin necesidad de imágenes, sin necesidad de nada, porque Dios vive en nuestros corazones, no necesitamos imágenes, pero el que la tenga, pues, oremos por esa persona para que confíe más en Dios y deje la incredulidad, deje de necesitar ver para creer, pero no la ataquemos, oremos por esas personas. No tenemos que atacar a nadie, acuérdense, porque si no también empezamos a caer nosotros en otra idolatría, que es nuestra religión, que porque yo soy cristiano y aquellos son idólatras. Entonces empieza una pugna ahí que no tiene justificación. Tenemos que orar por las personas, tenemos que predicar el Evangelio. Cristo nos llamó a predicar el Evangelio, no a atacar otras creencias cristianas. Si nosotros estamos atacando otras creencias cristianas es porque creemos que la nuestra es que lo que nosotros conocemos es lo mejor y nosotros no tenemos la verdad revelada. La verdad revelada la tiene Dios a través de su palabra. Entonces más bien prediquemos la palabra de Dios y que Dios nos ayude a no sucumbir en esa labor. Pero también una imagen no es un ídolo, sino que puede ser un síntoma de que no conocemos al Dios verdadero. Cuando no conocemos al Dios verdadero necesitamos una imagen para creer en Él. Acuérdense lo que le pasó al apóstol Pablo cuando llegó al Areópago en Atenas, ¿verdad? Cuando él empezó a ver las diferentes imágenes que tenían los atenienses y se acercó a una imagen y vio una imagen que era dedicada al Dios desconocido. Enseguida el apóstol Pablo aprovechó y dijo, este Dios desconocido, este es el que yo les quiero predicar, el Dios creador del cielo y la tierra. Entonces, utilicemos las figuras, las imágenes, para predicar la palabra de Dios, para predicar el Dios verdadero, que no necesita ninguna escultura hecha por manos humanas para llegar a Él. Que necesitamos es creer en Él. El apóstol Pablo dice en Hechos 7:22, dice, en Hechos 7:23 nos dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, allí también un altar al que estaba la inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, que no habita en templo hecho de manos humanas, hecho por manos humanas. ¿Por qué? Porque Dios habita en nuestro corazón y ya no está en el cielo.
Por eso allá en Éxodo se habla de que no te harás imágenes de nada que esté en el cielo. Pero resulta que Dios no está en el cielo. Dios habita en templos no hechos por manos humanas, sino por Él mismo. Somos nosotros. Ya Dios no está en el cielo. Dios está habitando en cada uno de nosotros. Entonces, ese es el verdadero Dios al que tenemos que predicar nosotros. Pero no ataquemos a los que tienen imágenes. Más bien, enseñémosles que para llegar a Dios no necesitamos imágenes, sino que no necesitamos ver para creer, sino que necesitamos creer para ver los beneficios de seguir al Dios verdadero. Prediquemos al Dios que verdaderamente conocemos. ¿Por qué es necesario derribar los ídolos de nuestra vida? Porque los ídolos nos llevan a idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Un amor excesivo y vehemente por alguien o por algo diferente de Dios. Esa es la idolatría. Cuando tenemos un amor vehemente, un amor excesivo a algo o a alguien diferente de Dios, que conlleva a rechazar al Dios verdadero. Eso es la idolatría. Entonces tenemos que luchar contra la idolatría. Pero ¿cómo atacamos la idolatría? Atacando los ídolos, sacando los ídolos de nuestro corazón. El mayor ídolo que nosotros tenemos es nuestro propio ego, nuestro propio orgullo, que hacemos las cosas para que nos vean bien. Eso se llama idolatría, el orgullo del ego que nosotros tenemos, todos tenemos. Tenemos que estarlo atacando todos los días, todos los días. Ese orgullo es difícil de matar, siempre estaremos tratando de dominarlo. Y sale otra vez a flor y tenemos que dominarlo siempre. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios, nunca para que nos vean bien, ni para nuestra propia gloria. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Debemos verificar que no somos idólatras, o sea, que no tenemos ídolos. Tenemos que estar apercibidos, tenemos que identificar que no somos idólatras. Si nuestra fe se fundamenta en la palabra de Dios y en alguna otra cosa, oye, tenemos un ídolo. Nuestra fe nada más debe estar fundada en la palabra de Dios. Mire lo que nos dice Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si tu fe está fundada en la palabra de Dios y en algo más, ya tienes un ídolo. Si tu fe está fundada en lo que dice la palabra de Dios, en lo que dice el pastor, eso es un ídolo. Tu fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios. Tenemos que ser como los de Berea, que cuando el apóstol Pablo predicaba, empezaban a revisar las escrituras para decir lo que el apóstol Pablo está de acuerdo con la palabra de Dios. Así que no creas solamente un pastor porque lo dice un pastor o cualquier persona que esté predicando. Todo lo que diga un pastor o cualquier persona que predique la palabra de Dios tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Y no le crea al pastor, crea en la palabra de Dios. El pastor lo que hace es simplemente denunciar la palabra de Dios, no puede agregarle ni quitarle nada. Si usted está confiando en la palabra de Dios y en lo que dice el pastor, usted es idólatra. Nuestra fe tiene que estar fundada solamente en la palabra de Dios. Los pastores y los predicadores están para ilustrar, para llevarnos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos lleva ¿a quién? A Cristo, porque toda la Escritura habla de Cristo. Desde Génesis y Apocalipsis, toda la Escritura habla de Cristo. Y todos los que predicamos la palabra de Dios tenemos que presentar siempre a Cristo. Y no le crea al que predica la palabra de Dios, créale a Cristo. Todo lo tiene que estar fundado en la palabra de Dios. Si su fe está fundada en algo que no sea la palabra de Dios o en algo agregado a la palabra de Dios, usted está en idolatría. Pellízquese. Su fe nada más tiene que estar fundada en la palabra de Dios. No tiene que estar fundada en catecismo, ni en otro libro, ni en otro libro anexo, ni en otro libro que le agreguen a la palabra de Dios, ni en otro profeta que dijo tal cosa. No, no. Su fe nada más tiene que estar radicada en la palabra de Dios. Entonces salga de la idolatría. Ahora, otra forma de verificar que no somos idólatras. Primero ya vimos que es que nuestra fe solamente se fundamenta en la palabra de Dios. Si se fundamenta en la palabra de Dios y en otra cosa o en otra cosa, ya somos idólatras. Otra forma de identificar la idolatría es si cedemos a nuestros deseos carnales egoístas. Somos idólatras. ¿Por qué? Porque nuestros deseos carnales están fundados en la concupiscencia, y la concupiscencia es inclinación a hacer malas cosas. Derrotemos los deseos carnales ilegítimos, porque hay deseos carnales que son buenos. El comer es bueno, pero cuando usted come en exceso, cae en gula, ya es pecado. El sexo es bueno entre las parejas, entre los matrimonios, pero si lo hace por fuera del matrimonio, pues cae en adulterio y fornicación. Y en muchas otras cosas que se hacen fuera de los parámetros establecidos por Dios, pues ya es hacer los deseos carnales en forma ilegítima, hacerlo en forma de concupiscencia. Derrotemos los deseos carnales, pero no con nuestros propios deseos, nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. En Colosenses 3:5 nos dice el apóstol Pablo, haced morir, inspirado por Dios, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación,
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Entonces, lo importante para atacar la tentación es atacar los ídolos, porque los ídolos nos llevan a idolatría y la idolatría nos lleva a apartarnos de Dios. Entonces, eso es lo importante, que nosotros debemos estar apercibidos de atacar los ídolos. Cualquier cosa que se sume a la palabra de Dios para fundamentar nuestra fe es idolatría. Si nosotros cedemos a nuestros deseos carnales ilegítimos, estamos en idolatría. Para concluir, ya para terminar, podríamos decir entonces que todo lo que sucede en nuestra vida es permitido por Dios. Tanto las pruebas como las tentaciones, que a veces tienen consecuencias funestas en nuestra vida, son permitidas por Dios. Y si son permitidas por Dios, para los que aman a Dios, es decir, para los que lo obedecen, para los que han nacido de nuevo, siempre será para nuestro bien, tanto para las pruebas como para las tentaciones. Porque las pruebas al final están ejercitando nuestra fe y el origen es Dios. A través de las pruebas mostramos nuestro carácter, que nos mantengamos firmes en obediencia a la palabra de Dios a pesar de las circunstancias. Y tenemos que tener pendiente que las tentaciones son ataques a la fe, no vienen de parte de Dios, pero son permitidos por Dios. Vienen de parte de nuestros enemigos. Tenemos 3 enemigos. Primero, nuestro propio orgullo, nuestras propias pasiones carnales. Segundo, el mundo, ¿verdad? Pero son enemigos externos. Lo más grande es el interno. Nosotros tenemos nuestro propio orgullo, nuestra propia concupiscencia. Los externos está el mundo con sus atracciones y Satanás. Él siempre va a tratar de atacarnos, de ponernos zancadillas a nuestra fe para que desobedezcamos la palabra de Dios. Él no viene para que meternos miedo, ni mucho menos, a que tengamos terror a Satanás. No, Él lo que quiere es que nosotros desobedezcamos a Dios, a que no perdonemos, a que andemos con egoísmo, a que andemos hablando mal, a que murmuremos de otra persona. Eso es lo que Él quiere. Cuando nosotros murmuramos y no perdonamos, estamos sometidos a Satanás. Aunque no lo creamos, pero así dice la palabra de Dios. Estamos sometidos a Satanás. Entonces las tentaciones son una invitación a pecar, a dudar de Dios. Son ataques a la fe que provienen de nuestros enemigos, el interno y los externos. Revelan nuestros deseos egoístas y los ídolos que hay en nuestro corazón. Y acuérdense que el corazón es una fábrica de ídolos. Siempre estamos fabricando ídolos. En todo momento estamos fabricando ídolos. Desde que nacemos estamos fabricando ídolos. Los primeros ídolos que nosotros teníamos eran nuestros padres, eran nuestros ídolos. Y así van cambiando. Después son ídolos que el trabajo, los estudios, el trabajo, los compañeros, los amigos, se convierten en ídolos. Todo lo hacemos para que nuestros amigos, nuestros compañeros nos vean bien, nuestros vecinos, qué sé yo. Tantas fábricas tantos ídolos que nosotros fabricamos con nuestro corazón que tenemos que dominarlos. Pero todos los dominamos con la ayuda del Espíritu Santo. Solo no podemos hacerlo. Sin mí, acuérdense lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. O sea, todo lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien, pero para aquellos que han nacido de nuevo, para aquellos que son hijos de Dios, para aquellos que aman y obedecen a Dios, los que han experimentado el nuevo nacimiento. Y recuerden una palabra que dijo un famoso pastor, Adrian Rogers: el que no quiere caer no debe andar por lugares resbalosos. Entonces, tenemos apercibido y siempre con la confianza puesta en Dios para que no sucumbamos ante las tentaciones, las cuales tenemos que dominar y tenemos que vencer resistiendo las tentaciones con la ayuda del poderoso Espíritu Santo, autocontrol y autodisciplina. Amén. En el nombre de Jesús. Bueno, esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren y lo más importante, que la pongan por obra en sus corazones. Vamos a orar para ser despedidos. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu poder, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos en este momento que tu poderoso Espíritu Santo nos ayude a dominar nuestras tentaciones, nos ayude a vencer todo lo que nos aparte de ti, Señor, a dominar a nuestros ídolos, Señor. Esos ídolos que quieren sumarse a tu palabra, Señor, para que lo obedezcamos a ellos, Señor, y nos lleve a la idolatría. Ayúdanos, Señor, a no caer nunca en idolatría, a que siempre te busquemos y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y tu honra, nunca para que nos vean bien,